Paz a vosotros, amados hermanos en Cristo. Dios les bendice. En esta mañana tengo la oportunidad y el privilegio de compartir el mensaje. Los saluda su hermana en Cristo, Marlene Berenice Rodríguez Bernal, de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Y nos encontramos en el libro de Filipenses, ya en la última parte. Y continuamos con el eslogan, el llamado a la iglesia, a la unidad y armonía. Nos encontramos en la cuarta semana de los Filipenses, las epístolas, y con el subtema, el aprecio por las buenas relaciones cristianas. El tema de este día se titula El aprecio por una iglesia que revive su dar sacrificial. Hoy, domingo 1 de marzo del 2026, vamos a dar inicio y quiero primero ponernos en manos de nuestro Dios. Oremos. Amantísimo Padre que moras en las alturas de los cielos, Señor. En este día, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por la vida. Gracias, Señor, porque te acordaste, Señor, de despertarnos, Padre bendito. Gracias, Señor, por el día que nos regalas, Señor. Gracias, Señor, por el aire que podemos respirar. Gracias, Señor, por la luz, Padre bendito. Por todo lo que tú nos das, Señor. En este día, Señor, venimos ante ti, Señor, hambrientos y sedientes de tu palabra, Señor. Queremos, Señor, que con tu amor, Señor, usted nos llene, Señor, de tu palabra. Padre Santo, pero también, Señor, que puedas, Señor, poner en nosotros, Señor, ese despertar, Señor, para que podamos recobrar, Señor, a través del alimento, Señor, las fuerzas y la valentía, Señor, de ser hacedores de tu palabra. Padre Santo, que seas tú, Señor, moviendo nuestras mentes, nuestros corazones, Padre Santo, nuestro espíritu, Padre bendito. Padre Santo, que nuestra vida se alinee, Señor, de acuerdo con tus propósitos y de acuerdo a tu voluntad, Padre bendito. Señor, en este día, Señor, te suplico, Señor, por cada uno de mis hermanos que esté atravesando por alguna adversidad, que esté atravesando, Señor, por alguna situación, Padre bendito. Todo lo ponemos en tus benditas manos, Señor. Que usted bendiga, Señor, la palabra, que usted bendiga, Señor, mis labios, Señor, mi mente, mi corazón, Padre bendito. Y también, Señor, usted bendiga a cada oyente, a cada hermano, Padre Santo, a cada hijo tuyo, Señor, que estará escuchando esta palabra, Padre bendito. Que usted, Señor, penetre sus corazones, Señor, y que pueda, Señor, tomar lo bueno, Padre bendito, y que podamos ponerlo por obra, Padre Santo. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, el capítulo que estaremos revisando el día de hoy se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo del 10 al 19, y en la palabra de nuestro Dios dice: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme de cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades.
No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Amén. Esa es la palabra de nuestro Dios que en este día vamos a ir desmenuzando, y primeramente pues vamos a retomar el versículo número 10 donde dice: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Y es que pareciera, ¿verdad?, que se habían olvidado de él, ¿verdad? Dice, de acuerdo a los estudios, de acuerdo a la palabra, que ya tenía muchísimo tiempo que pues los filipenses no daban con el apóstol Pablo. Y pues no hay un escrito concreto de que por qué le perdieron la pista. Tal vez no sabían en qué cárcel estaba, o no sabían bien de él. Hay unas versiones de que cuando estuvo encerrado, estuvo en la cárcel la primera vez, pues no podía recibir visitas, y cuando ya estaba en Roma, que fue como eh, que estaba en la cárcel domiciliado, algo así, ella podía recibir la visita. Entonces, por medio de ello, ya los filipenses pudieron tener ese acceso. Por eso dice, claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Sabían que sí tenían el cuidado, los filipenses estaban al tanto, pero no habían podido, pues concretar esta, esta acción hacia con el apóstol Pablo. Entonces, vemos que ellos pues el apóstol Pablo estaba en esa necesidad, pues, de que aunque él había aprendido a vivir, ¿verdad? Como lo dice en el versículo 11, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sabía que el apóstol Pablo que los filipenses siempre tenían esa generosidad genuina hacia con él, pero al pasar el tiempo, él empezó a ver que pues algo había pasado, ¿verdad? Que no había, que ya no había tenido noticias, pero él siempre lo recordaba con ese amor genuino, y dice que oraba y sabía que les amaba en el amor de Cristo. En este versículo, en el versículo 11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo les dice esto no por quejarse y para estarles pidiendo que le den más. Él habla que ha aprendido a contentarse, y este punto es muy importante en el aspecto de que podemos reflexionar que él aprendió de que a pesar de que estaba en la cárcel, y claro, pues que no estaba cómodo, que tenía necesidad, que tenía que cubrir ciertas cosas para que él estuviera ahí. Pues tal vez necesitaba dinero para cubrir sus necesidades. Pero qué beneficio o qué ganaba él con quejarse, o con estar triste, o con estar de amargado. Él no lo miró así, él no tomó esa actitud. Él lo vio de lado, de que estaba ahí, y tenía dos opciones. Dice que él estaba esperando el juicio, y pues sí, tal vez probablemente podía morir, podía pues ser de esa manera, pues
castigados, se podría decir, y dice, porque él reconoce, ¿verdad? Que dice, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Él sabía que él ganaba y que iba a estar con nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, si yo estoy aquí, me es preciso vivir enseñando, instruyendo, predicando la palabra de Dios. Esa era su enseñanza de él, llevar la palabra de Dios y tomar esa tarea. Entonces, en ese aspecto vemos que él había aprendido a contentarse, él había aprendido a que esa actitud él debía de tomar buena cara, se podría decir. Dice, he aprendido a vivir y no significa que él quiso rendirse o conformarse con la situación. Claro que no. El contentamiento que se refiere es que no dependía de la situación externa para que él disfrutara, para que él fuera feliz. Muchos de nosotros siempre estamos buscando y diciendo que el contentamiento va a llegar cuando logremos una casa, cuando logremos cierto auto, cuando termine la carrera o consiga cierto empleo. Aquí estos ejemplos le estamos dando lugar a lo externo, pero entendemos que nuestra felicidad depende de lo que vayamos a lograr. Y eso no es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Él dice, no lo digo porque tenga escasez, sino que he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Aquí el apóstol Pablo nos dice que él ha aprendido a tener poco, a estar satisfecho, pero también él ha aprendido a estar humilde en la abundancia. Muchas veces nosotros en la escasez nos quejamos y le preguntamos y renegamos, ¿verdad?, de Dios. ¿Por qué? Pero también en la abundancia nos olvidamos de agradecer, olvidamos de agradar a Dios, nos creemos autosuficientes. Entonces aquí el apóstol nos dice el secreto de vivir con poco, pero también el vivir humildemente en la abundancia. Entonces nosotros estamos contentos, hemos aprendido a tener contentamiento, no con las situaciones externas, sino en las situaciones que nos encontremos. Esa es una pregunta que podemos hacernos para reflexionar. Y en el versículo 13, mis amados hermanos, entramos a este versículo, probablemente el más conocido, el más popular, y muchas veces incluso lo usan personas de manera, pues, cotidiana, vaya, y lo estamos usando fuera del contexto, ¿verdad? Porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí el contexto es que Cristo lo fortalezca en su necesidad y en su abundancia. Él dependía, ¿verdad? Este versículo 13 está enlazado con el versículo 12, donde dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la actitud que él tenía, ¿verdad?
sabía que no dependía de lo que él hiciera o de los demás, sino que él dependía de Jesucristo. Y este versículo muchas veces lo han usado los deportistas, incluso hasta nosotros, haciendo alusión que Cristo es el que nos dará la fuerza y a su vez la victoria de lo que la persona busca, ¿verdad? Y no se trata de logros, no se trata de que vayamos a ganar algo, ¿verdad? Haciendo esta mención, sino de la actitud que debemos tomar ante la escasez y ante la abundancia, ante la pérdida o ante donde ganemos, ¿verdad? Este verso no está diciendo yo puedo pasar el examen, aunque no haya estudiado. Yo puedo terminar una carrera o por simplemente el hecho de citarlo así, no significa el logro. Entonces vemos que este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es la actitud que no depende de la situación, no depende de lo que cada uno esté viviendo, sino que todo depende de Cristo. En el versículo 14 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en la tribulación. Pasamos como al segundo plano donde dice, sin embargo, yo estoy bien, yo he aprendido a vivir, ¿verdad? En escasez y en abundancia. Pero les agradezco muchísimo que ustedes participen conmigo en la tribulación, que ustedes estén aquí conmigo. Y ese es el compañerismo, esa es la comunión que él necesitaba para recargar esa energía de lo que él estaba viviendo. Dice, gracias porque se hicieron partícipes, porque ellos se hicieron sensibles en las dificultades de que estaba pasando Pablo. Eso nosotros debemos de tener, esa sensibilidad de entrar al corazón, de ver la necesidad de los hermanos y de ser partícipes en su tribulación. Esa comunión, ese compañerismo, eso es lo que nos llama nuestro Señor Jesucristo a hacer aquí en la tierra. A nosotros estar atentos a las necesidades, tal vez a la tribulación de que estén pasando nuestros hermanos. En el versículo 15 dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. En esta parte también el apóstol Pablo agradece a la iglesia y reconoce que ha sido la única iglesia que estaba presente y que hacía mucho tiempo le había apoyado en su ministerio. En el principio, dice, de la predicación del Evangelio. Ese ministerio era sustentado por ellos, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en el versículo 16 también, dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y este versículo lo podemos también comprobar con 2 de Corintios en el capítulo 11, versículo 8 y 9, donde dice, de hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellos ayuda para servirle a ustedes
cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga para nadie, ya que los hermanos que llegaron de Macedonia suplieron mis necesidades. He evitado ser una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. De esta manera les estaba Pablo exhortando, ¿verdad?, a la iglesia de Corintios, ¿verdad?, que pues ellos estaban muy vulnerables y podían caer en la tentación, ¿verdad?, de que alguien más les hablara de los falsos profetas. Y, y dice, o sea, a lo mejor es porque ustedes han tenido pues todo el evangelio, vaya, de a gratis, que no les ha costado nada, no, yo les estoy enseñando porque quiero, los he puesto por encima para que ustedes conozcan lo que es la buena voluntad de Dios, que conozcan lo que es la palabra. Pero yo, dice, he dependido, ¿verdad?, de otros hermanos, dice. He despojado a otras iglesias, y es que también ahí pues le está reconociendo a la iglesia de los filipenses, les está agradeciendo esa ayuda que ellos siempre han tenido, esa comunión, ese compañerismo con él. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo le dice a los corintios que él evita hacer esa carga para ellos. Y en este aspecto, pues es necesario, ¿verdad?, reconocer a los líderes, a los evangelistas que llevan la palabra, ya que pues ellos pues no tendrían el recurso, ¿verdad?, porque también ellos al irse pues muchos no pueden trabajar y pues predicar, muchos se van a otros lugares fuera de su casa donde tienen que pagar pues alimento. Y en el versículo 17 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Dice, no es que busque regalos, donativos o algún beneficio, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Esto es algo interesante porque el apóstol reconoce, ¿verdad?, que no les puede regresar toda esa generosidad que ellos han tenido con él. Pero aquí vemos, mis hermanos, algo más hermoso. Dice, no os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Ese es un mandato, ¿verdad?, donde Dios nos invita, ¿verdad?, a hacer frutos en el cielo, donde dice, donde abunde en vuestra cuenta, donde dice, yo soy el beneficiado, dice el apóstol Pablo, pero Dios está viendo todo lo que ustedes están haciendo por mí, y eso se les está sumando en esa cuenta celestial, en esa cuenta que tenemos cada uno de nosotros con nuestro Señor Dios. En el verso 18 dice, pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El apóstol Pablo les dice nuevamente, gracias porque a través de lo que Epafrodito me ha entregado, yo me siento satisfecho, yo me siento lleno, yo me siento apapachado, yo me siento feliz, me siento contento y ha renovado mis fuerzas, ¿verdad? Y por eso también dice lo que enviasteis
es una ofrenda agradable también a Dios, ¿verdad? Es un olor fragante, y así como lo vemos en Éxodo, capítulo 29, versículo 18, dice, y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Así es una ofrenda, ¿verdad? Es un olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios, lo que los filipenses estaban haciendo. También hay otra enseñanza, mis amados hermanos, en el versículo 18, que está situado en el libro de Mateo, capítulo 25, del versículo 35 al 40, donde dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, anduve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mis amados hermanos, en este texto también nos confirma que hubieron dos beneficiados. Estuvo la parte en que el apóstol Pablo recibió, ¿verdad?, esa bendición, y él se sintió satisfecho, pero también al dar, ¿verdad?, es una bendición y es agradable a Dios, porque también dice que no lo está haciendo directamente al apóstol Pablo. Sí, lo hacen y él es el beneficiado porque tienen esa comunión, porque tienen esa condición de hermanos, una familia entrañable, ¿verdad? Que ellos extienden la mano, pero también se lo están haciendo al Señor. Cuando nosotros hacemos un acto de dar, ¿verdad?, y desprendernos de algo, lo estamos haciendo como para el Señor, porque es más hermoso dar también. Y cuando recibimos esa bendición, es algo tan agradable, tan acepto para Dios. En el versículo 19 nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, vemos que el apóstol Pablo tal vez no podía retribuirles o regresarles y decirles, no acepto, ¿verdad?, todo lo que me han enviado. Pero él sí podía agradecerles, y ellos, los filipenses, también tenían necesidad. Ellos eran generosos y ellos también estaban pasando dificultades, y aún así se desprendían para darle al apóstol. Y vemos aquí pues donde una promesa, ¿verdad?,
donde dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vemos que todos esos tesoros que se están haciendo y formando en el cielo, pero también aquí en la tierra, Dios suplirá cada una de sus necesidades. Hermanos y hermanas, hay testimonio y cada uno lo puede comprobar que Dios en ningún momento nos ha dejado de suplir, nos ha dejado con las manos vacías. Mis amados hermanos, tenemos abundancia y podemos compartir el pan, podemos compartir el pan material, pero también el pan espiritual con cada uno de nuestros vecinos, amigos, con las personas que están en la calle, con las personas que menos tienen. Y ese es el ejemplo que tenemos, ¿verdad? Que Dios permite que vayamos a lugares y llevemos y compartamos el Evangelio. Y qué hermoso también llevar y compartir el alimento. Esa es la gran comisión que cada uno tiene. Y si nosotros podemos hacerlo desde aquí con los vecinos, amados hermanos, hay que hacerlo, pero también con aquellos mis hermanos que se van, los predicadores que se van a diferentes lugares, a la sierra, a lugares muy alejados, donde ellos van por amor a la palabra del Señor, por obediencia. Pero mis amados hermanos, es necesario también compartirles y sustentarles. Es necesario que podamos bendecirnos y bendecirles por medio de lo que Dios nos da. Oremos por todos los predicadores del mundo. Oremos por todos nuestros pastores. Oremos por cada uno de los que se representan, por cada persona que lleva alimento a los hospitales, a las cárceles, a los lugares que lo necesitan. Que esta sea la enseñanza, que esto sea y que podamos vivir en contentamiento, ¿verdad? Que podamos aprender a contentarnos, que no dependen de las situaciones externas, sino depende de lo que Cristo nos da. Mis amados hermanos, que esta palabra de Dios sea para cada uno de nosotros, que la podamos atesorar y que la podamos experimentar y vivir. Que Dios les bendiga. Paz a vosotros.